¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de lenguaje. El día de hoy, 16 de septiembre del año 2020, vamos a continuar viendo lo que habíamos visto hace un par de semanas atrás. Y digo hace un par de semanas porque hay que recordar que la semana pasada se les tomó un examen, ¿no? Y en este examen por ahí he estado viendo que ustedes han tenido algunos problemas para reconocer lo que son los sintagmas verbales, los sintagmas adverbiales, los sintagmas prepositivos, ¿no es cierto? Pero no se preocupes, que de alguna manera ya sabes que si tienes dudas, puedes mandarme tus preguntas por el canal de YouTube para yo contestarlas de manera inmediata, ¿correcto? No te preocupes por eso. Hay que recordar además que el curso de lenguaje es un curso que tiene mucha información. Entonces, claro, acordarse de muchos conceptos, acordarse de muchos elementos, ¿no es cierto?, conlleva un esfuerzo mayor. Entonces, por eso es que yo te pido que esto lo tomes con calma. La idea es que aprendas los conceptos básicos. Para mí eso es fundamental. De hecho, el tema de hoy tiene que ver con una condición fundamental del curso. Porque si la semana pasada, por ejemplo, hace un par de semanas vimos que la oración tenía una clasificación semántica. Eso tenía que ver con la función del hablante, ¿no es cierto? Se acordarán, por ejemplo, que la semana pasada, hace un par de semanas, vimos la clasificación semántica. ¿Semántica de qué, profesor? Vimos la clasificación semántica precisamente de lo que es, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? De lo que es la oración. Y recuerden que en la clasificación semántica vimos tipos de oraciones, ¿no? Estas oraciones se subdividían, ¿por qué? Por la intención del hablante, ¿no es cierto? Según la intención del hablante, encontramos a oraciones enunciativas, que también son denominadas informativas. Teníamos a las oraciones dubitativas, que implicaban duda. Teníamos las desiderativas, que implicaban deseo, ¿no es cierto? Teníamos a las oraciones exhortativas, ¿no es cierto?, que implicaban un mandato o una orden. Teníamos a las oraciones interrogativas y también, ¿no es cierto?, a las interrogativas y también en este caso las exclamativas, ¿no es cierto? Pero recuerden que esto lo vimos según la intención del hablante. Y había además una condición básica en las oraciones. Profesor, ¿cuál era esa condición básica? Que todas las oraciones deben tener sentido completo. Eso es lo importante dentro de la propuesta oracional, ¿no es cierto? Y no hay que confundir a la oración con la preposición. Ahora, ustedes me dirán, profesor, ¿pero cuál es la diferencia entre una preposición o una proposición, y una oración? En que la oración es toda aquella estructura con sentido completo. Mientras que las proposiciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy, son aquellos elementos que involucran un verbo dentro de su construcción. Son cosas diferentes, pero son cosas que ustedes tienen que saber, tienen que reconocer, porque son elementos básicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver la oración, sí, pero vamos a ver la oración según el punto de vista sintáctico. O sea, vamos a ver la clasificación sintáctica de la oración. Entonces, para eso, chicos del segundo año de secundaria, te pido yo que prestes mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, vamos a avanzarnos en los antecedentes, ¿no? Antecedentes que son conocimientos previos que tú debes tener en cuenta. Primero, hay que recordar que según la clasificación sintáctica, y acá hablamos de sintáctica, ¿por qué? Porque la síntesis estudia la unidad mínima del lenguaje, que es la oración. Según la clasificación sintáctica, o sea, según la estructura de las oraciones, ¿cierto? Estas pueden ser de dos maneras. Pueden ser bimembres o unimembres, y pueden ser simples y compuestas. Ahora, muchos alumnos se confunden porque piensan que si son bimembres es porque tienen solamente un sujeto o un predicado. Y por ejemplo, muchos dicen que si son compuestas o, por ejemplo, bimembres, ¿no es cierto?, son las que tienen dos o más estructuras, sujetos, verbos. En realidad no se trata solamente de contabilizar ello. Por ejemplo, cuando decimos que una oración
es bimembre o unimembre por la presencia de sus miembros. Por ejemplo, es bimembre porque toda oración como estructura debe presentar sujeto y predicado, ¿correcto? Pero, por ejemplo, cuando hemos visto el verbo, hemos visto verbos que son impersonales. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Esto quiere decir que hay verbos, chicos, que de alguna manera no repercuten a la persona, o sea, no de alguna manera hacen referencia a un personaje que realiza una acción. Como son impersonales, entonces no se presenta sujeto, ¿te das cuenta? Entonces, profesor, ¿no es cierto? Pueden haber oraciones que presenten sujeto y predicado y hay otros elementos que no presenten sujeto y predicado, correcto. O sea, profesor, que acá contabilizamos ¿qué? La presencia del sujeto y la presencia del predicado, ¿no es cierto? Ya sabes, por ejemplo, y ya lo hemos visto, que el núcleo del sujeto es el sustantivo y que el núcleo del predicado es el verbo, ¿correcto? Ya sabes que eso es lo que de alguna manera debes reconocer, ¿no es cierto? Y además sabes que hay una concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado dentro de una oración. O sea, profesor, podemos manifestar que determinamos que la oración es bimembre o unimembre cuando hay presencia de sujeto y predicado, ¿correcto? De acuerdo a eso se pueden clasificar esas oraciones. Pero también vamos a encontrar oraciones simples o compuestas, y esa es por la presencia de proposiciones. Profesor, ¿qué es una proposición? Es toda aquella estructura que contiene un verbo. Entonces podemos manifestar y decir, chicos, que cuando hablamos de oraciones simples son las que presentan un verbo y oraciones compuestas son las que presentan dos o más verbos. O sea que aquí podemos determinar que la clasificación sintáctica se da por la ¿qué cosa? Por la presencia de verbos, ¿correcto? Entendiendo y sabiendo estas condiciones, podemos establecer con mayor precisión esta clasificación, ¿correcto? Por ejemplo, por la presencia de sus miembros, por la presencia del sujeto y predicado, podemos manifestar que existen dos tipos de oraciones. La unimembre primero. ¿Qué cosa es la oración unimembre? Es aquella oración, correcto, que no presenta la estructura sujeto y predicado. O sea, podemos decir que es unimembre porque presenta solamente predicado, solo predicado. O sea que la acción no va a estar confluida entre el núcleo sujeto y el núcleo predicado, sino que lo vamos a fijar en el núcleo de predicado, que eso es lo importante. Ahora, por ejemplo, se puede dar primero con verbo impersonal. Cuando hablamos de verbo impersonal, ¿qué quiere decir? Con verbos, ¿no es cierto?, que hacen referencia al clima o al tiempo. Por ejemplo, amaneció nublado. Claro está, si acá me dice amaneció nublado, entonces yo sé que inmediatamente el verbo sería amaneció, ¿correcto? Ese sería el verbo. O sea que este sería el verbo impersonal. Solamente presenta predicado nomás, ¿correcto? Predicado nomás. Ahora, profesor, ¿por qué es un verbo impersonal? Porque tú amaneces, tu papá amanece, tu mamá amanece, todos amanecemos, no. Solamente puede amanecer un sistema determinado del clima, ¿correcto? Entonces no podemos decir evidentemente que nosotros amanecemos, por eso son verbos impersonales. Por ejemplo, llovió sin parar, claro. Llover, ¿tú llueves? No. ¿Llueve qué cosa? Llueve el cielo, llueve las nubes, ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está, ahí está. A ver, pronto oscurecerá, oscurecerá. ¿Tú puedes oscurecer? No. ¿Quién oscurece? El día, correcto. Entonces, son verbos impersonales, ¿no es cierto? Porque representan clima o tiempo y es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque es una oración unimembre. Es unimembre porque solamente presenta predicado, no sujeto, ¿correcto? Ahora, también podemos encontrar otra forma de la oración unimembre. ¿Cuándo qué? Cuando utiliza verbos de tiempo o cantidad y de alguna manera sus conjugaciones, ¿no? Como haber, hacer y ser, ¿no? Por ejemplo, hizo mucho frío. Ahí está. Por ejemplo, hizo mucho frío. El verbo es hizo, por ejemplo, ¿no?
Dice, es tarde para salir. Es tarde para salir del verbo ser, ¿correcto? Hay algunos problemas aquí del verbo haber, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? O sea que los verbos de tiempo, de cantidad, en las conjugaciones de haber, hacer y ser, también son verbos, de alguna manera también representan una oración unimembre. Y también corresponden a verbos impersonales. Y también, por ejemplo, vamos a encontrar de alguna manera como verbo impersonal a la combinación del pronombre se más el verbo. Por ejemplo, yo puedo decir acá, se pensó mal de ti. Se pensó. ¿Por qué es unimembre? Porque no tiene, ¿no es cierto? Porque no tiene sujeto. Se cree en Los Ángeles, se cree. Se vende dólares, se vende. ¿Te das cuenta? O sea, es el pronombre se más el verbo. ¿Y por qué se destacan? Porque tienen solamente predicado, ¿correcto? O sea, profesor, existe, ¿no es cierto?, oraciones unimembres porque solamente presentan predicado, pero se puede dar con la presencia del verbo impersonal en sus diferentes manifestaciones. Cuando destacan verbos de clima de tiempo, cuando son las conjugaciones del verbo haber, hacer y ser, y cuando es la conjugación del pronombre se más el verbo. Estos representan los verbos impersonales, correcto. Pero también hay otra forma de las oraciones unimembres, que son las oraciones sin verbo contextual, o sea que no tienen verbo, ¿correcto? Y que simplemente son frases, como algunos le llaman son interjecciones, y eso lo vamos a ver a continuación.